Y sigamos hablando pues de Tropa Vieja en este segundo video y video final respecto a esta obra de Francisco L. Urquizo. Decíamos que tanto Espiridión Cifuentes como su amigo Celedonio pues habían sido castigados por su desorden ahí en la hacienda de Lequeitio. Celedonio confinado a la hacienda de Horizonte y en el caso de Espiridión pues a la leva, al ejército. Vimos los suplicios de Espiridión y cómo es conducido a Monterrey. Pues bien, llega a Monterrey, la capital neoleonesa, y ahí pues inmediatamente es recibido en un cuartel general por los rudos militares que estaban ahí adscritos, un total de 850, y era el 9º batallón. Llegan a medianoche, llegan entrada ya la noche, y rápidamente está el movimiento de los centinelas, las voces, los guardias. Todavía les toca una diana, que eran la banda de guerra también muy activa en esos momentos. Y ya en la mañana el servir el rancho le llamaban ellos a la comida, que básicamente eran atole, frijoles y tortillas. Era la dieta que tenían estos soldados adscritos, repito, al 9º batallón de Monterrey, Nuevo León. Viene después el rape, lo rapan, le ponen su chacó, que era la gorra militar que le quedaba bailando a Espiridión, comenta él, y la novatada, ¿no? En un momento en que están lavando por ahí alguno de los lugares de las banquetas del cuartel, pues el tinazo de agua fría para recibirlos y para de alguna forma hacer valer lo que era la jerarquía de los soldados que estaban pues prácticamente todos arriba de ellos en términos jerárquicos. Ve también los primeros días la entrada de mujeres que llevaban el rancho, la comida a algunos de los soldados. Algunas salían, otras se quedaban ahí, es decir, también había elementos de promiscuidad, aunque algunas de ellas eran realmente parejas de los militares adscritos a ese 9º batallón de Nuevo León, de Monterrey. Pasados los días le llega una carta de Celedonio donde le comenta, era evidente, era lógico, la enfermedad de la madre, ya mayor de edad y sobre todo angustiada por la situación de Espiridión. De todos modos, Celedonio le dice, estamos en la hacienda de Horizonte, yo la sigo cuidando, no te preocupes, pero ella quería que también me comunicara contigo. Una carta tan sentida que hace que caiga en una especie de desánimo Espiridión, y es cuando se le acerca un soldado nativo de Hidalgo que le comenta lo difícil que es estar ahí en esas condiciones y lo complicado que es cuando salen aún más. Le señala que había de parte de ese batallón historias impresionantes. Ese batallón, junto con un batallón de Sonora, les tocó participar, le dice, en la rebelión de Tomochic en Chihuahua, allá por 1891-1892, cuando los indígenas y los habitantes de Tomochic se rebelan por la cuestión de la injusticia social, y incluso guiados por una joven virgen, la Virgen de Cabora, que era prácticamente la inspiración de estos habitantes de Tomochic, y lamentablemente el pueblo es arrasado por el ejército federal, por el ejército porfirista. Entonces le comenta todo eso, los suplicios que hay que ver y las situaciones tan difíciles en que viven los militares en ese momento. Y entra otro personaje a uno de los lugares donde están platicando, y se trata de Otamendi, otro personaje, reitero, de la novela, quien llega lo que con ellos le llamaban una tortilla tostada, que no era otra cosa más que marihuana, que era de alguna forma un incentivo ilícito, una droga que les hacía más pasadero el tiempo ahí en ese batallón. Y se drogan los tres, pero son sorprendidos y son castigados duramente por los guardias. Y llega el mes de septiembre, donde habrían de conmemorarse los 100 años del inicio del movimiento de independencia. Con eso deducimos que estamos en la novela hablando de septiembre de 1910,
es decir, a 2 meses del inicio de la Revolución Mexicana. Y bien, se da el desfile, participan los altos mandos del Ejército Federal con sus indumentarias tipo alemán, tipo prusiano. Participan en otras instancias como el 23º Batallón de Infantería, el 5º Regimiento de Caballería, y ante toda esta parafernalia y toda esta movilización y todo el derroche militar que se está suscitando, pues es el primer momento en que Espiridión de alguna forma ejerce algún sentido de pertenencia a las Fuerzas Armadas. El himno nacional y todo esto lo va sensibilizando en ese sentido respecto a pertenecer al Ejército Federal. Bien, ¿qué sucede después? ¿Qué conoce? Ahí ya sobre la misma inercia de relaciones que tenía, afectivas o laborales o militares, pues tendría que conocer gente, y conoce a los Carmona, a Juan Carmona y a su esposa Juana Torres, quienes tienen un hijo, tienen un pequeño a quien van a bautizar con el nombre de Juanito, y el padrino va a ser Otamendi, quien lo bautiza de facto. Obviamente no había las condiciones para un bautizo en forma en la iglesia, y Otamendi ahí con su capacidad y su retórica pues ejerce este bautismo y ese compadrazgo con Juan y con Juana Torres. Y de ahí se finca también una amistad importante, pero poco a poco Otamendi les hace ver su sentir revolucionario. Definitivamente era el que estaba más forzado ahí, estaba incómodo. Él quería estar de parte del movimiento que se comenzaba ya a rumorar ahí en el propio batallón. Y hay unas palabras incluso de desánimo en una plática que tienen los tres. Le dicen, bueno, pues ha habido intentos y fracasos consecuentes, y le recuerdan la rebelión de Las Vacas, hoy Ciudad Acuña, y Viesca, que fueron rebeliones dirigidas por los grupos liberales, las cuales abortaron y no tuvieron efecto. Y Otamendi no se desanima, dice, tarde o temprano esto tiene que suscitarse, esto tiene que estallar. Y así sucede. El 20 de noviembre de 1910, tal y como todos lo sabemos, estalla el movimiento revolucionario. Este grupo de amigos sabían de los movimientos de Madero, lo escuchaban, la huida de San Luis Potosí, la llegada a San Antonio, Texas. Sabían incluso ya, porque había información ahí en el ejército, de dónde se estaban suscitando estos epicentros del movimiento, como Ciudad Guerrero en Chihuahua con Pascual Orozco, Cuchillo Parado con Toribio Ortega y Porfirio Ornelas allá al norte de Chihuahua. Sabían también los sucesos que se dieron en Gómez Palacio con Jesús Agustín Castro, con Orestes Pereira. Entonces había ya una cuestión de información con los Cerdán, incluso en Puebla, y sucedió lo inevitable. El batallón es asignado para ir a Torreón. Y se van a Torreón en condiciones muy difíciles, insalubres, se van familias, se van hasta perros en los vagones del tren, y llegan al Hotel de los Chinos, ahí en Torreón, Coahuila. Y son recibidos por el teniente coronel Enrique Sardaneta. Vean cómo L. Urquizo es una novela, pero menciona personajes reales de ese momento. Sardaneta fue en la primera instancia que rechazó el ataque en Gómez Palacio. Lo recibe y empieza ahí a haber una movilización de parte de ellos, a acomodarse. Y tan pronto lo hacen, pues presencian algunas cosas. Lo que ven, por ejemplo, es la captura de un prisionero en la zona de Tlahualilo, al cual lo interrogan en la noche. Él de un aspecto misterioso, siempre envuelto en una cobija. Y ellos ven cómo a la distancia, ven cómo lo están interrogando duramente, pero les llama la atención el gesto de preocupación de los militares que lo interrogaban. Al final, este prisionero ya no come, no habla con nadie, se envuelve en una cobija y al día siguiente, muy temprano, es fusilado. Tan pronto se apaga el movimiento inicial, el grupo llega
de regreso a la zona de Cuencamé y Velardeña, pero ahí también se suscitan ya enfrentamientos muy fuertes, sobre todo con la presencia de Calixto Contreras, apoyado por los hermanos Arrieta. En esa zona Cuencamé, Velardeña, hay balaceras, hay amagues de los grupos revolucionarios a lo que es el establecimiento militar, y en una de esas balaceras Otamendi les dice a sus amigos: es el momento de irme, es el momento de pasar a las filas revolucionarias. Ellos le desean siempre lo mejor, y se pierde entre el monte buscando a los grupos a los que él definitivamente era afín. Y en esas reyertas, pues Cifuentes es herido y es trasladado a la ciudad de Torreón en condiciones muy difíciles, y es acompañado ahí por la chata Micaela, que se llamaba una pareja que él había conseguido acá en la zona de Monterrey. La chata Micaela, que de un carácter muy extrovertido, muy desenvuelta, que de alguna forma u otra le hacía pasadero los momentos a Cifuentes, y lo acompaña hasta la zona de Torreón. Y ahí en Torreón, la herida es en una pierna. Cifuentes es prácticamente destinado a descansar un mes, lo que a él le da mucha alegría. Y luego en Torreón, cerca de la gente que lo quería, de su familia, y así sucede esta expresión de amor y de afecto. Pues a los pocos días llegan Celedonio y la madre de Cifuentes ahí al hospital. Le comunican que siguen en la hacienda de Horizonte, en la pizca de El Algodón. Pero la laguna vuelve a explotar, surgen nuevos liderazgos, como el propio Sixto Ugalde, como Benjamín Argumedo, como Pablo Olivas, como Luis Murillo. Y bueno, a eso le da a Cifuentes un momento de reflexión. Dice: ¿por qué, si somos los mismos, si somos hermanos, si somos mexicanos, por qué esta confrontación? Él hace ver que es un fratricidio esto, pero que ante eso pues él nada puede hacer. Pero el infierno ya se ha desatado en la zona de la laguna. En el área de Torreón, por ejemplo, el Cerro de la Cruz, el Huarache, es atacado por las fuerzas revolucionarias. La zona del Lerdo, la Plaza de Armas, la Plaza de Toros, el Parque Victoria. En el Cerro de la Cruz es terrible porque las fuerzas revolucionarias atacan prácticamente desde la Alameda, y en las faldas del mismo cerro queda la muerte, quedan las escenas dantescas y la huida consecuente del ejército federal, de los soldados federales. Y se da la retirada sobre todo por la avenida Hidalgo, y ahí entre el grupo que va haciendo la retirada pues están Juan Carmona y está el propio Espiridión Cifuentes. Cabe señalar que en el caso de Otamendi, ya había fallecido en la zona de Cuencamé, Velardeña, cuando intentó cambiar de bando, y los grupos revolucionarios lo confundieron, pues aún todavía estaba con el uniforme federal. Entonces, de los amigos nada más quedaban ya Juan Carmona y el propio Espiridión Cifuentes. Y encuentran solamente a Juana, la esposa de Juan, porque en el caso de Micaela, de la chata, también estaba ahí, pero ya no se le veía a ella el ánimo de regresar con ellos. Ya después se sabría que ella había cambiado de bando. Y cuando llega Juana, con cierto gesto de alivio, le pregunta a Juan por el niño. Le dice: aquí está el niño. Y terrible, porque se percatan de que el niño tenía una bala atravesada y estaba muerto. Ante esta sorpresa, ante esta terrible sensación y ante este terrible hecho, Juan, totalmente fuera de quicio, va y enfrenta a las tropas revolucionarias e inmediatamente muere ahí. ¿Qué es lo que pasa? Se calma todo en ese momento, y estos grupos que huyen, los grupos federales, empiezan a caminar y caminar y caminar toda la noche prácticamente hasta llegar a la zona de Nazareno. Y ahí, entre el grupo cada vez menor, pues ya nada más quedaban Espiridión y nada más quedaba Juana. ¿Qué es lo que sucede? Pues de alguna forma empiezan ellos a cubrirse el frío, empiezan ellos a ver la posibilidad de protegerse ante la inclemencia del tiempo. No era una temporada de fría, pero ellos sentían el frío,
Y pasa lo inevitable, un beso establece el inicio de una relación que va a durar mucho. Mientras tanto, Torreón ardía, y sobre todo en el bando de los chinos. Cuando señala eso Francisco L. Urquizo en la novela, pues podemos deducir que estamos hablando entre el 13 y el 15 de mayo de 1911. Todos estos eventos van a desembocar en la renuncia de Porfirio Díaz, que lo hace el 25 de mayo. ¿Qué es lo que pasa con Espiridión y nuestra novela? Bueno, él es pasado a el 24 Batallón de Infantería, con sede en la Ciudad de México. Y ahí, por circunstancias extrañas y también a favor de él, establece una amistad con un mayor, con Fernando Acuña, quien lo nombra su asistente. Es un golpe de suerte de Espiridión. Recibe a la vez Espiridión cartas de Celedonio, donde le comunica que uno de sus hermanos es el miembro activo de los grupos revolucionarios, aunque ya Porfirio Díaz había sido ya destituido y había sido exiliado. Aún y con todo ello, el tema de Madero es importante, lo sabemos, el descontento de los grupos triunfadores por darle cabida todavía a la estructura porfirista, y eso le va a costar la vida definitivamente. El mayor Acuña es comisionado para ir a Veracruz a enfrentar la rebelión de Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. Tras derrotarlo regresa a México y en ese momento Espiridión es conminado, le dan la indicación de que regrese al cuartel que está le llaman el cuartel de San Pedro y de San Pablo, y ahí se queda porque habrían de suscitarse ya otra vez momentos muy difíciles. Estamos acercándonos a los inicios de febrero y a la decena trágica que todos sabemos le cuesta la vida a Francisco I. Madero aquel 22 de febrero de 1913. En uno de los enfrentamientos que los describe bien en la novela L. Urquizo, pues el personaje Espiridión Cifuentes es herido de un brazo. Cuando despierta, su brazo ha sido mutilado, y ahí está la fiel Juana a un lado de él, y con la mirada entre desesperanza, tristeza, ternura de ella, pregunta: ¿se acabarán ya los balazos? Y él termina diciéndole: no creo. Y vaya que Espiridión tenía razón, porque seguía lo más duro, que era el nuevo levantamiento revolucionario en contra de Victoriano Huerta. Bien, y por último, ¿qué enseñanzas nos deja Tropa Vieja? Hay varios puntos a considerar. Primero, la visión desde la tropa, desde el ejército. La mayoría de los escritos revolucionarios tienen que ver con el tema de los contingentes subversivos en contra de Porfirio Díaz. Estamos hablando de la fase maderista. Pero en este caso, L. Urquizo nos habla desde el interior del ejército federal, que a final de cuentas eran mexicanos de origen humilde, levantados forzosamente para formar parte del ejército, caso concreto de Espiridión Cifuentes, y es una interesante óptica desde ese ángulo, desde lo que fue la conformación de los ejércitos porfiristas durante la Revolución Mexicana. Otro es el tema fratricida, es decir, el enfrentamiento entre hermanos. Fue propiamente una guerra civil, distinto a una guerra que tiene que ver con la invasión de otra nación, en este caso a la nuestra, que se suscitaron un siglo atrás, ¿no? En el siglo XIX. Fue 1 millón a 2.5 millones de muertos. Los cálculos varían mucho, pero lo que sí es que hubo una mortandad terrible entre hermanos, una guerra suscitada entre mexicanos que lastimosamente se prolongó durante prácticamente 10 años. Otro punto, bueno, la soledad, el cómo se aparta el soldado, más por esa cuestión, ¿cómo le llamaríamos?, de defenestrarlo, pues estaba incrustado en una estructura política devaluada que nada tenía que ver con lo que eran los anhelos del pueblo,
que encarnaban todos los revolucionarios y los grandes jefes de la Revolución Mexicana. El caso del soldado federal de los Pelones era distinto, pero era gente de pueblo, y vemos cómo las complicaciones que se daban entre ellos, la bulia, es decir, la falta de voluntad, pues en alguna manera, de alguna forma, no había una convicción plena como sí lo tenían los grupos revolucionarios, reitero, insisto, que intentaban en ese momento el derrocamiento de Porfirio Díaz. Otro punto interesante que su servidor tomaría a manera de metáfora es el cambio de bando de Otamendi, allá en la zona entre Velardeña y Cuéncame, y que es muerto por los grupos revolucionarios porque lo confunden. Todavía estaba él enfundado en el uniforme del ejército, y esto lo digo a metáfora porque a veces este cambio de ideología o cambio de postura política no al 100% es redituable, porque se genera esa desconfianza, ese desconocimiento que puede propiciar esto. La falta de credibilidad, tal y como le sucedió de manera accidental y circunstancial a Otamendi, pero queda claro que es un mensaje, ¿no? Y bien, y lo último sería eso, ¿no? Reafirmar el tema de que la guerra civil es dolorosa. Bien, y este ha sido un análisis, pues, de Tropa Vieja, la gran obra de Francisco L. Urquizo. Sanpetrino él, agradezco a quien me apoyó en el ajuste en la puntualización. Nació cerca de San Pedro, en un poblado que hoy se llama así, Francisco L. Urquizo, en honor a este militar conocido como el novelista del soldado.